Este podcast fue creado para ayudar y entretener de una forma teórica, analítica, impartida por mí, de una forma práctica presentada por Tino y una forma de ignorancia aportada por Toño. Advertencia, no somos profesionales, así que si tomas un consejo de los que te decimos, es bajo tu propio riesgo. No mames, güey. Fue muy culero el día, güey. ¿Sientes culero? No, estuvo culero el día, güey. No, de buen plan. O sea, aparte de que se sintió culero, güey, me fue muy de la chingada. Es que era tu güey. primera vez, ¿no? Bastante culero. Sí, güey, sí me dolió, güey. No le echaste vaselina, un escupitajo. No, fuera de, no, o sea, ¿a poco, güey? Pues imagínate, fue mi primera vez, güey. Ve. No sabía, güey. No sabía, güey, cómo actuar, güey. Yo nada más así como de, Dice que nada más tienes que morder una almohada y con eso. Espérate, ¿de qué estás pensando, güey? ¿Qué estamos hablando? Pues, o sea, yo estaba diciendo del putazo que me dieron en el carro, güey. Pues, especifica. Madre, También tú. gente cochabrosa que tiene, güey. No mames, Es que me dolió bien culero y, o sea, pues... Güey, Ajá. mucha gente pendeja. Te dijiste güey, pinche día de mierda de que te lo violaran. No, yo pensé que se aflojó él conscientemente, pero pues no le gustó. Sí. Ah, ya. O le gustó, pero pues dolió también. Pero, Sí, o sea, también, güey. bueno, sí, puede ser. Piénsalo, güey. Pero sí, güey, pinche putazo que me dieron en el carro, güey. No mames. Y no, gente, güey. Verga. Pero pues sí, estamos al pedo, ¿no? Ahorita con toda la actitud. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pedo? Pues estaba esperando yo avanzar, güey, pues, en el tráfico, güey. Llegó un pendejo, güey. Dijo, no mames, se me fueron los frenos. Yo, no mames, mierda. Pinches mamadas, güey. Y me dio un buen putazo, güey. Sumió mi cajuela, güey. Me llevé a. O sea, sí otro te llegaron carro. por atrás. Sí, güey. A fin de cuentas. O sea, se escuchará culero, El güey. putazo pero- fue por atrás. Sí, ¿no? el putazo me lo dejaron ir por detrás, güey. Ahí dije, no mames, qué pedo, güey. Hasta ahorita me sigue doliendo todavía el cuello y la espalda, güey. Verga, O sea, te chingados, chocaron, güey, sí, entonces. güey. Puede que usar la almohada, como dijo. Sí, güey, Tino. que yo ya sé por qué utilizan los taxistas, güey, esas madres con bolitas atrás, güey. Ah, chinga. ¿No los has visto, güey? No. No mames. Ah, ya. Dije, ah, chinga, ¿cuáles bolas? Ya, Estas, güey. la mierda que va en el asiento, ¿no? Ajá, güey. Ah, ya. No, para ellos. Pues es para masajear, ¿no? Es para Para el la impacto. lumbar, ¿no, güey? Ajá, Una sí, madre sí. así, ¿no? Sí, porque pasan mucho tiempo sentados. Ajá, güey. No, pero sí hay carros como desarrollados tecnológicamente Ajá. que el almohadilla, no sé cómo se diría, de que tienen la cabeza de los carros, güey, Ajá. se desprenden cuando siente el choque, Ajá. de tal forma que ya no cabecees, sino que se desprende y luego te agarre, güey. Oh, mira, las nuevas tecnologías de hoy en día, Ah, güey. perro, no. Y ya tienen que, como que da un tic de energía y es lo cuando lo suelta, güey. Y para que lo vuelvas a acomodar tienen que desactivar el tic y te lo Acomodar. ponen y luego lo vuelven a conectar para el siguiente pasar. El siguiente putazo, güey. Gente putazo. Sí, güey, casi. Yo siento bien culero cuando de repente mi papá se pasa un tope, güey, y voy atrás. Nada más de que haga así, güey, se me come toda la pinche papá del pelo. Se siente bien culero, güey. Jefe, no mames. Ya los topes. Parezco muñequito de. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta madre, güey? Que está moviendo la cabeza. ¿Cabeza de globo? Casa de clavo, güey. Entonces te chocaron, no mames, Sí. hijos de su puta madre. Bueno, ahorita ya, después les contaré cómo estuvo el pedo, güey. ¿No mames, ¿está con ese pedo? Sabes de verga, Yo Yo creo que aquí varias rayas azules. Creo. mientras no sean blancas, no creo que nos censuren. Pues cámara. Entonces, sí, es que no me confirmó. Quiero güey. pensar que sí. Ok. Todavía no le voy a chuchar el programa. Dime, pendejo. Tú. Ah, te moviste. Ahí estábamos tragando, acostumbrado que estaba allá, güey, ya se movió acá. ¿Qué van a güey. pendejo? Es que ya tiene silla, pues ya se. No me hagas ese pendejo así. No mames. Al menos sí, güey, un poquito abajo, güey, yo así de güey. Dinos acción, cuenta regresiva, cualquier Es que todavía el mamada. pendejo quiere un foco para activar. Ah, ya. Quiere un foco, güey, no piedra, güey, foco. Todavía no se güey. la costumbre. Puta madre. Bueno, ya, Dije que güey. no lo cogemos de la calle el pendejo. Bueno, ya X. Con razón faltaba una llave cuando llegamos. Ajá. Pero te ves que corriendo por otro foco, güey. Por este pendejo. Bueno, bienvenidos a La Peda y en el Pedo. El podcast donde platicaremos de aspectos como desarrollo personal, autoconocimiento, emociones y relaciones interpersonales para llevarlos a la práctica y ayudarles en sus vidas. ¿O no? O embriagarse. También, güey. Sí. ¿Esa mamada qué, güey? Siempre empieza igual, güey. Llego y no me sirve chela. No mames. Sácalas, güey. Ahora no te puedo cuidarlas, güey, sácalas, güey. No están ahí. No estás ahí. No, güey. En la bolsa. Pues sí, güey. ¿Están atrás, tío? Ay, perro. Están por Detroit, güey. Yo soy August y a mis costados flancas, alas o como quieras decirle, tengo de lado a Titino. ¿Cómo andan, bandita? ¿Qué tal? Un gusto volveros a ver, ¿no? Una nueva emisión de En la peda y en el peta. Totalmente en vivo.
Eso es discutible, pero está Bueno, sí, bien. güey. Pues el mismo para nosotros. Sí, ¿no? güey. Pensamos que lo quise ver un mes después. Ya en el 2023 ya lo ven. Ya sí, lo ven. güey, la verga. Está bien, mientras lo vean, está chingón, ¿no? Son vistas. ¿Cómo te ven? Bien, güey, me fui, más bien, no, iba a decir algo. Iba a la memoria, me lo pensé, esta vez sí lo pensé. Ay, no, che, Estuvo- se le dio y se fue, güey. A la verga. Estuvo bien, chido bien, el día de ¿no? hoy, más bien, perdón, a diferencia de mi compañero, de mi compatriota Toño, Ah, sí. porque, pues, vieron que el fin de semana pasado me fui un poquito a poner en alto el nombre del podcast, Ajá, y pues se me olvidó esta mierda en casa de una amiga. ok. Yo llegando a mi casa pensaba que ya había valido verga, que ya había chingado a su madre todo. Para esto recalque que en el grupo que tenemos dice Titino, güey, ya valió verga, güey, todos como de, ¿qué pedo, güey? No, empezamos de, ya se lo cargó su puta madre, ya lo violó su papá, güey, un pedo, güey, a su tía, güey. Dijo, no me estén chingando, no se burlen. Sí, güey, es como de, ¿qué pedo, güey? Ajá, pero nunca dijo el por qué. Ahora sí puedo aplicar la de contexto, please. Estaba 8 horas después, ¿no? Les Sí, dije güey. que me No, daba como 12, ¿no? 12 horas. Sí, güey. Bueno, el chiste es que era eso, de que había perdido a esta madre. Y dije, nada mames, ya había perdido uno. Si les digo otra vez, me van a decir, eres un pendejo, estamos diciendo. Porque esos pendejos no aprenden nada del capítulo anterior de escuchar, güey. De que es mejor que te digan, no te preocupes, ya compramos otro. Pero no, prefieren chingar. No, eso es antes de escuchar el Sí, capítulo. antes de escuchar el capítulo, güey. Bueno, pues ya habíamos dicho. O sea, ya salió el capítulo, pues ya aprendimos, güey. Sí, güey. Pero como nunca nos dijiste, estoy mal, y Ajá. ¿por qué estás mal? Bueno, Pues ya vale, estaba verga. cansado, llegué bien ebrio. Pues sí, pero la preocupación aquí está, carnal. Sí, güey. Eso sí. Bueno, el chiste es que, pues, a fin de cuentas, se logró recuperar, ¿no? Ah, bueno. No fue mala inversión, a fin de cuentas. Soy un poco malo. Pues, güey, no tienes que perder. Se ve un poco mal, güey. Pues está ancho, güey, largo. Y cuadrada. Es como un pixie. Tienes que guardarlo, güey, pues ya ves, pinche producción, güey, no nos paga. Bueno, el jefe no nos paga, güey. ahorita, No güey. paga lo suficiente Sí, güey, para ya. perder mamadas. Es mes de utilidades, güey, y no veo mis utilidades, güey, al chile, güey. Aquí están tus utilidades. güey. Ah, ok, Ah, sí, es cierto, Dos güey. micrófonos. ¿Qué pedo va subiendo? Sí, ya no reclamen más, culeros, Ya, trabajen ok. más. Cállense, güey. Pues ya, sí. Todo chido. Todo bonito, ¿eh? Me recuperé un poquito. Ok, ok. Y luego, ¿ya? Ya. Sí, síguele. Y al Toño. ¿Qué pasó, bandita? Aquí otra emisión más, otro capítulo más de este queridísimo podcast aquí disfrutándola. No tan bien como quisiera, güey, porque pues pinches desmadres que me pasó el día de hoy, güey. Me dieron en la madre, güey, o sea, le dieron en la madre al príncipe, güey. Tuve que mandarlo al taller y todo el pedo, güey, y perder todo un rato, güey. Que me cagaron en la oficina, güey, y luego el puto sabe hacer sus mamadas, güey, de siempre, güey. De yo acá apurándome para mandar declaraciones, güey, y página no, error de página. Yo, chingas a tu madre, güey. Déjame terminar, güey, si no voy a tenerlo extemporáneo y chingas a tu madre, ¿sabes? Otra vez, güey. Y chingas a tu madre. Pero sí, güey, o sea, estuvo relativamente bien y ahorita, pues, como que, por el chingadazo, güey, pero todo bien, güey. No hay mal que por bien no venga. Exacto, güey. Bien dice, güey, por algo pasan las cosas. Exactamente. ¿Qué tal y recibía en otro lugar un putazo más fuerte? ¿Qué Exactamente. tal le saltaron? A ver. ¿Qué tal le cerró otra chela, güey? Ya verás, está cerrando, güey. Güey, no es mamada, güey. La botella que traía en la cajuela, güey, se chorreó toda, güey. No, El putazo que me dieron, güey. Lo hubieras cobrado Sí. más. Aparte que que huele bien culero, ¿no? Sí, güey, no. Con el Sí calor, me güey. dijeron, sí me dijo el mecánico, ¿qué traías ahí yo, no? Creo que traía una botella, güey. No, pues ya está todo chorreado. Yo, no mames, perdón, Sí. jefe. No soy alcohólico, soy sociable. Pero esa la tenía de reserva. Dice, no, pues ya ni pedo, pues ya ni pedo. Ya. Pero, pues, todo chido, güey. Al momento con la actitud, ¿no? De grabar. Afortunadamente estás bien, ¿no? Te Ajá, encuentras. o sea, con dolor, güey, pero todo fresco, bien, güey. ¿no? O sea, no pasó a mayores, güey. Nada que un pengue no cure. Por cierto, ¿cierto? Para sus dolores musculares. Una chela para que se te olvide. Vergué. Ah, no, chelé, güey. No. Bueno, pues ya ¿Y a ti, güey? ¿Qué te pasó, Pues el güey? resumen de siempre. Pero a mí no me pasó tan culero, nada más hice el servicio al carro, ya está afinado. Ah, güey. Ya para correr. Ya suena chido, güey. A huevo. ¿Cómo tipo de afinación? Pues así se dice, pues sí, suena chido. Ah, sí, ok, ok. A ver. No, pues yo. Ajá, ¿qué más, Ay, güey? hijo de tu puta Sí, madre. porque yo quiero. A ver. Ah, ¿qué más? No sé si, no me acuerdo si la semana pasada les dije, pero un amigo que tenemos en común, Ajá. que trabajaba con él, me abandonó, hijo de su puta madre. Nada más. Ah, hijo de su puta. Cambió de chamba, güey. Se siente un cubo. Ahorita va a empezar a sonar el violincito, güey. Sí, es todo triste. Vamos a quedar como el chavo del 8, güey. ¿No?
Y ya, pues se fue entre las colas, entre las patas entre la cola, no creo que sí. Entre las La patas. cola entre las patas, güey. O sea, sí, Con tu pero- verga entre su cola, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así me has dicho. O sea, sí se lo había embarrado, pero es otra cosa, güey. Ese fue en otra Esa ocasión. también es otra ocasión. No, ya trabajábamos juntos. Ah, pues también trabajé con él, güey. Ajá. Ah, mira. También aquí embarró. Yo no fui, güey, fue con la... Ahora, a ver. Espérate, no se corta. Sí, es acoso. Córtalo, pendejo, córtalo, no mames. No, si empieza la otra persona. Acoso laboral. No, si están de acuerdo, no cuenta, güey. Ajá, sí. Bueno, sí, sí. Pero también no mames, no fue eso. Sí, no, evidentemente se hace que no. Pinche chisme, güey. Sí, güey. Ya van a poner ahí los canales de los chismes, güey. Ya valió, güey. ¿Cómo la abro con esta mierda, güey? Espérate, güey. Es que ¿Qué tiene un es, poquito, güey? güey. Para empezar, ¿qué es, güey? Es como. Es una broca, ¿no, güey? Es una broca, pero para Ah, madera. es cierto. Ah, sí, para hacer los bújeros, ¿no? Ajá. ¿Cómo te gusta? Yo creo que una flecha. Mira, esta Una es... flecha. Pinche juegos del hambre, güey. Pero como... Y la última es que chocaron el carro de un amigo. Sí, güey. Medio pendejo, pero pues. ¿Cómo ser discreto? Como cuando abres las papas, ¿no? En el cine. Che raza de Guadalupe allá adentro, güey. Ya está, ya vi cómo. Y tú dices, no bajan al aire, culero. No es 4D, mierda. Pero no se queja uno, güey. Bueno, este jueves hablaremos de ¿De qué, güey? el miedo. Oh, perro. ¿Qué es? Y formas de afrontarlo. Ahorita las vamos a hacer un pinche scream, güey. No, parece me da culo. Hola. ¿No te conoces, güey? ¿No te conoces, güey? No, ¿No te no, porque lo hizo así. Ah, No, salió sola esa mierda. Ah, Perdón, Es un ejemplo de miedo, güey. ejemplo de miedo. Vas a llenar una madre. El bien dice, güey, el miedo no anda en burro, güey. Solo en titino. Bueno, para empezar, Ajá. hay que explicar que somos miedosos por naturaleza, pues lo tenemos desde hace millones de años. Pero es bueno. Ay, qué puto. No, pues, Es como el Me acordé de eso, güey. Es como el Que yo dicho. no soy homofóbico. Ajá. Porque homofobia, güey, es tenerle miedo a los putos. Ajá. Pero los putos tienen miedo y... Ah, sí, En primera, esas no son palabras. Un TikTok de un streamer. sí, ¿verdad? Yo no soy homofóbico porque la fobia es un miedo y el miedo es de puto. Ah, sí, güey, así va. Espera, es que... Estuve tirándole mierda a la comunidad LGBT. Ay, no, ya respeta, güey, la neta, güey. Son Sobre muy buen tu pedo, Twitter, güey. güey. Son muy buen pedo, güey. O sea, sí, muy para tu pedo, mamá, güey. Sí, la mitad de nuestra O sea, audiencia. las palabras no fueron las correctas, pero ellos saben. que- estabas mencionando Ajá, las sí, palabras sí, de sí, otra sí. persona que Exacto. lo dijo. Sí, exacto. Es como si estuvieras No, hablándole a mi pero amigo. algo que quiero recalcar, que yo siento que la mayoría ya ahorita de los, digamos, heterosexuales usan la palabra puto más para decir cobarde, que Güey, más para... Siempre ha sido así, güey. Ajá, que supuestamente ese es el. O sea, para eso se utiliza el término puto, ¿no? Ajá, Pinche güey. puto. Como de no te atreves a hacer algo o te da miedo a algo. Es como cuando te dicen, aviéntate a la loca a las 4 de la mañana. No, pues que no, güey. Puto si no, güey. Puto sí, ¿no? Ajá. O sea, cobarde si no, güey. Exactamente. Ya hay que otro tipo de gente, güey, lo tome en ese aspecto tan Despectivo. tan despectivo, ajá, güey. Ajá. Ya es pedo también, güey. O sea, la mayoría sabemos, güey, de qué es eso, Ujú. ¿no? Bueno, Sí, al sí. menos espero que la mayoría entienda eso. Pero, pues así es. Pero, Bueno, aquí vamos a hacer, va a salir el diccionario de la peda en el pedo para que nos entiendan, ¿no? Digamos, Ay, ay, ay. ese güey, ese puto, pues ya entenderán que es Ajá, cobarde. exacto. Ajá. persona cobarde. Perdón, continúa. Persona cobarde. Bueno, No se me ocurrió más. ya dije que tenemos miedo, Ajá. que es natural. Ajá. Pero realmente es muy bueno. Pues prende ese foquito de supervivencia que tenemos. Nos ayuda a marcar los límites y a valorar, depende la perspectiva de corto o largo plazo que tengamos de vida. Ajá. Que tengamos. Pero no olvidemos que existen esos temores desproporcionados que se le llama ansiedad clínica o conocidas fobias. Ajá. Pero hoy no hablaremos de esos dos temas. Si quieren, pueden escribir, Ya Total. hicieron comentarlos ahí. comentar, que si quieren también lo podemos abarcar. Pero este capítulo no es de esos dos, ¿eh? Ok. Para que sepan, más que otra cosa. Pero supongo, Toño empezará a chingar preguntando qué es el miedo. Pues que, güey, Costumbre. empieza a decir, oye, hablaremos del miedo, güey. Yo es como, no sé qué, güey, ¿qué es? Pero te adelantas, verga. Ok, O sea, pero- es obvio que te lo voy a decir. O sea, me estás diciendo, güey, que lo hemos tenido durante pinches, yo creo que desde la existencia, güey. Desde el que se conoció al ser humano, güey.
Pero pues realmente ahorita en el tema que vamos a abordar, no sé qué realmente es el miedo, güey. A Adán le dio el culo comer la manzana. Qué puto, ¿no? Puto si no te la comes. Verga, pinche Eva con las ratas sacando. La Eva con el lenguajote. ¿Cómo no, güey? Luego así comiéndose. ¡Qué putito! Dame mochis, mierda. No mames. Bueno, el miedo es una de las emociones primarias, Ajá. Ajá. hermano de la alegría y la tristeza. No mames, los personajes que están en tu mente. Casi, casi. Ujú. Ok. Si lo quieres ver como la película, sí, no, güey. Sí, sí, sí. Ok, ok. O sea, son los con los que naces, literal. Eso es eso que nos informa si tenemos recursos para poder afrontar la situación en la que estemos, de manera que podrá el cerebro garantizar nuestra supervivencia. Ah, o sea, como que te da esa alerta, ¿no, güey? El cerebro mismo te da Ajá. esa alerta de esto es peligroso, güey, no lo hagas. Sí, Pero a la vez entra ese diablito, güey, que te dice, hazlo culo. Ajá. O sea, sí, pero más bien se basa, obviamente esto es más como primitivo, pues no es lo mismo estar enfrente de un león hambriento, así como estás ahorita, Ni de pedo, güey. a estar con un león enfrente cuando tienes una escopeta. Ah, bueno. sí. Y que estás... ¿Qué no si da culo? O sea, sí, pero si eres cazador no te va a dar culo. Ah, bueno, pero porque ya te Pero por eso dice que tienes que tener las herramientas. Si no tienes las herramientas necesarias, tanto el conocimiento de usar un arma, tanto la experiencia de usar un arma y a disparar animales y tener un arma. Yo O por sea, eso- si no tienes esas tres cosas, vas a tener miedo. Si tuvieras esas tres cosas, no vas a tener miedo. Y así puede ser con cualquier cosa. También como no es lo mismo estar enfrente de un león hambriento, sin armas, a estar enfrente de una hormiga, sin armas. Yo digo que aún así les da miedo, pero ya tienen esos nervios más amaestrados, ¿no? Yo digo que es De- un porcentaje tantito de miedo, ¿no, güey? Es como tener miedo, güey, grabar el podcast, güey, y no tener chela, güey, ya no tengo la herramienta, güey. para Ah, poder no, grabar. sí. no, así Eso me sí cago. está bien. Eso está culero, güey, la neta. Sí, sí, sí. Bueno, pues, a ver, un ejemplo, que necesitas esas herramientas, tanto mentales como a veces físicas. Digo, no necesitas tener un arma para matar una hormiga. Y nunca, bueno, nosotros tenemos miedo a las hormigas, Ajá. y la mayoría supongo que no, pero porque sabe que él tiene las herramientas para matar a la hormiga, güey. Ajá. Y aunque no tenga ningún arma. Pero contra un león está más complicado. No te ves tan lejos con una araña. Una araña. Así ya. Ah, ese Pero, es por otro ejemplo, pedo, güey. puede ser más fobia Mm. Ahí entraría. y hacer otro tema. Ese es otro capítulo. Ah. Entraría ahí dentro de la fobia, güey, ¿no? Todos sabemos cómo se siente el miedo. Sí. Sí. Voy a decir cómo, pero... Como los huevos aquí, ¿no? Más o menos. No sé cómo sientas el miedo, güey, pero lo siento distinto, güey. Cada quien, güey, la neta, güey. O sea, no, cada quien su parte, güey. Cómo disfruten, cómo lo sienta, la neta, güey. Bueno, en resumen, Ah. sentimos esa descarga de adrenalina, que es lo que más nos concentramos, pero son muchas hormonas más que... Ahora vamos, el miedo te activa la adrenalina, güey. Ajá. Pues más, ajá, como que digamos que da una inyección de adrenalina internamente. No mames. También da otras O sea, en eso hormonas. se basan todos los juegos mecánicos. Ajá. No mames. ¿Sí? Ah, yo no sabía eso. O Yo pensé que lo ibas a disfrutar, güey, que te daba disparos de adrenalina, pero no por el miedo, güey. ¿Que no por el güey. disfrute? Ajá, güey. No, es por la sensación de que tu cerebro sabe que algo bueno puede pasar. Bueno, pues que, por ejemplo, güey, te lo digo así, en el carro, Ajá. la acelero Ajá. y siento esa adrenalina, güey, porque voy a ciento y tantos Ajá. y disfruto, güey, o sea, estoy tratando sí. de disfrutar, En pero una- no por el miedo, güey. La adrenalina también es un placer, güey. Incluso se puede considerar adicción, güey. Hay Ajá. gente que es adicta a la adrenalina, pero eso es en base a que tu cerebro sabe que algo malo te puede pasar haciendo esa cosa. Como la morra que se masturba temblando, güey. Si voy a morir feliz, chingue su madre. No, ella tiene una adicción a masturbarse. Es No, diferente. bueno, sí y no. Porque, o sea, la adrenalina es como la principal, pero existen otras hormonas que se disparan. Ah, bueno, sí, ya, sí. ya. Y entre ellas puede ser una que la causante del video, que pasa eso. No, según yo no, porque yo literalmente la he visto en TikTok, aparte de ese. No que la busque, me sale. Güey, lo único que entendió fue disparo, güey, y otra cosa, güey, que no fue adrenalina, güey, fue otro disparo, güey. Es que sí, me la he visto en No TikTok. vale ver lo que Sí, diga esa güey, morra, sí, que la ha güey. buscado. No, no la he buscado, me ha salido. Ya tengo su pinche Reddit, güey. Nah, no tiene OnlyFans, sí lo busqué. Eso sí lo busqué. Pero, no, literalmente la he visto en videos en TikTok. Y sí, ella dice que tiene una adicción a la masturbación, güey. La cual ya literalmente le ha traído problemas en las muñecas y todo. Pero siento que, no sé, a lo mejor, para mí, güey, siento que es actuado. De Puede decir, ser, sí. pues, estoy así. Porque, Sí. güey, genera vistas. No la genera toco, la vistas. verdad no te puedo decir. O sea,
Bueno, nos Quiero ver esta nos chingada estamos madre. desviando del tema, carnal, espérate, güey. Ok, continúa. Perdón. Continúa. Ah, Bueno, para hacer un resumen de todo lo que sentimos, Ajá. sentimos que el corazón late tan rápido como si fuera a explotar y se dilatan las pupilas, por eso es que vemos mejor. O sea, esa madre te activa el flujo sanguíneo tan Sí. cabrón, güey, que el pinche corazón te empieza a dar esa pequeña taquicardia. Ujú. Ajá. Luego también da Sí. la fuerza, o sea, hace eso para que tengas fuerza en los músculos, porque lo primero que, digamos, que piensa el cerebro es ataca o huye. Es como lo que pasa, bueno, no sé si llegaron a ver ese video, de que una señora, güey, levantó un carro ¿no? Sí. para Ah, sí. salvar A su a hija. su hija. Y dijeron todos así como de, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo es que pudo levantar un carro de Pero 2 bueno. toneladas? Qué huevotes. Ajá. Y para salvar a la, yo creo que ahí fue donde También entró, hay ¿no? otra historia de que son dos escaladores Ujú. y a uno le cayó una piedra Ah, sí. casi como, creo que media tonelada, Ah, no mames. y le cayó encima, güey, y lo que hace es aventarla, güey. Ay, mira. Pero obviamente se le rompieron todos los músculos del brazo. Pues, Sí, se o sea, desgarra. Pero sí, sobrevivió, esfuerzo, güey. ¿no? Ajá. O sea, sí tuvo que usar terapia y la chingada. Pero pues, si se hubiera quedado con la piedra encima, pues, era Sí, muerte era segura. No mames. Y porque también era sacarlo y todo eso. Incluso hay algo que se llama síndrome de aplastamiento. No, ese sí también está bien. Lo leí, lo llegué a leer porque nunca entendí. O sea, dije, siénteme el aplastamiento, güey. Te quedas ahí y ya moriste por aplastarte, güey. Pero no, No, pero no, conlleva eso otras cosas, suena. güey. O sea, conlleva otras cosas. Sí, pero el tiempo. O sea, el Ajá, tiempo. El tiempo influye. que dices. Ajá, tienes como. Depende del aplastamiento y depende de la extremidad. Ajá. Es lo que te va a afectar. Entre más grande la extremidad, más tiempo necesitas para que llegue ese síndrome. Pero también va a ser más difícil que te salve. Porque no veo ya. que te aplasten la mitad de la cintura, Va que es una gran proporcional. proporcionalidad de cuerpo, a que te aplasten tal vez el dedo del pie. Ajá. Entonces, depende mucho eso. Y se llama así porque cuando aplasta, obviamente deja de fluir la sangre y se empieza a morir esa parte. Cuando liberan, todas esas toxinas que se hicieron en ese momento, se van a empezar a liberar en todo el cuerpo. Ah, mira, no sabía. Sí, sí, lo leí, güey. Ujú. Bueno, uno que... Eso es como sentimos, por ejemplo, muy por arribita. Ajá. Fue algo que tal vez no he puesto a analizar, porque pues, obviamente cuando sientes miedo, no es como, ay, ¿qué estoy sintiendo? Sí, sí, sí. O sea, si lo que recuerdas que sentiste es un recuerdo, no es Ajá. porque te analizaste en el momento. Me llegué y me acordé de, ayuda, me siento raro. Ajá. Pero una de las cosas que perdemos en el momento que sentimos miedo es la capacidad de pensar racionalmente. Ajá, lo que te decía. De hecho, sí pasa. Se detiene, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué, güey? Porque tu cerebro manda como energía, por eso así que es todas las hormonas, pues, digamos energía, a todo lo que necesites para atacar o huir, Para sobrevivir, ¿no? para sobrevivir. Ajá. Es como lo que me pasó hoy entonces, güey, de choque. Ah, que quedaste en shock, ¿no? O sea, al principio sí como que me dio la reacción de mentar madres. O sea, no le menté la madre al güey, es que sí quería, pero por la cuestión de que me pagara, pues no lo hice. Pero dentro del carro fue así como de, puta madre, ya me pegaste, ¿no? Y la chingada, güey. Ajá. Pero en ese momento como que, como dice, no, o sea, me imagino que no es el momento, sino como que tarda un poco, o no sé si sea el momento. Ajá, es el momento que tu cerebro registra que ya es miedo. Ah, ok. Ajá. En ese momento, güey, ya cuando yo me bajé, ya fue como que no sé si me relajé o fue tanto el shock o el estar ahí Es que que- dije, reaccioné de otra manera que no me esperaba yo. Es que siempre en resumen es huye o ataca, Ajá. pero hay un intermedio, por decirlo así, que también es algo que traemos primitivamente. Quédate quieto, ¿no? Es Que así. no te muevas. Uy, quieto. Quédate ¿Que no te quieto. muevas? ¿En serio? ¿Que no te ¿En muevas? ¿No serio? te ve? Puto que se mueva. Ajá, incluso lo podemos ver en varios... Ah, puta. Sin ofenderte, ¿no? Ajá, sí. No, soy cobarde. Ah, Por ejemplo, hay videos, hay uno muy viral que se hizo que un gato está correteando una rata. ajá. La rata se sube al ring de un carro y se queda así, güey. O sea, se pone Ah, como a la que- que sigue. ajá. Y el gato como que lo pierde y ya se va, güey, a la verga. Y es que también se supone que primitivamente los animales que nos cazaban a nosotros Ajá. también tienen esa adrenalina de tengo que comer. Ajá. Entonces una forma de escapar es quédate quieto. Es como un intermedio. Por eso hay personas que se quedan así como en shock cuando tiembla, por ejemplo. Es un Ah, sí. trauma. ajá. Sí, también. Es que es eso, porque obviamente no es un depredador porque es algo natural, Sí, sí. pero tu cerebro lo registra como miedo, lo que hace es quédate quieto va a Se queda pasar, en shock. para que no, Ajá. para que pase, ¿no? Ajá. El depredador, obviamente en un templo no puedes hacer eso. Ahora siempre Sí, la de sí. la zarigüeya, güey, quieto.
Pero, por ejemplo, Ustedes del muerto. si Ah, Toño no hubiera pasado esa parte, hubiera atacado. puede ser, ah. Pero, ¿y qué hubiera pasado? Y no porque ya después, tal vez ahorita, nos hubiera dicho, me arrepiento de hacer eso. Pero es porque en ese momento, como se paró la capacidad de pensar racionalmente, Sí, sí. ya lo hace. Y por eso luego tenemos esos capaces de, hubiera hecho esto, y Ajá, te- después tienes de- una listota. Pues es como te pasó a ti, ¿no? Cuando te intentaron asaltar. Ajá. Que literalmente tu cuerpo actuó por inercia propia, güey, de De huir. huirte a la verga, ajá, güey. Pero no lo racionaste, güey, ya cuando estabas manejando, que si me paro, vale, verga, güey. Ajá. Entonces mejor me sigo. Sí, y lo que pasa es que muchos me decían, no, pues que pudiste hacer esto y esto y esto. Pues Sí, sí, pero- o sea, pero estamos conscientes de que si tú lo platicas así tal cual, güey. Sí. Esos güeyes, pues estamos en el momento, ellos no estuvieron ahí, güey. No, no estuvieron ahí. O sea, yo te lo dije, güey, pues los hubieras aventado a la chingada, güey, porque eran 2 motos. Digo, pues aviéntales el carro, güey. Pero en el momento es tu idea, güey, o en el momento fue huir, güey, o sea, que no me agarren. Y total, güey, a mí me pasó ahorita, güey, de que menté madres dentro del carro, güey, ya después cuando bajé, güey, como que se me bajó ese tipo de adrenalina o el miedo, ya empecé a razonar yo por no ejecutar otro pedo, güey, y terminar mal. Además dicen que actuar sin pensarlo conlleva varios riesgos, ¿no? Sí, güey. Bueno, ya que vimos que también se tiene esta capacidad, realmente es interesante, ya que explicaría nuestros comportamientos de ciertas maneras en ocasiones que a pesar que nuestra vida la llevamos tranquila y todo eso, actuamos de forma que comprometamos o actuamos de maneras vergonzosas. Ok, ajá. Esto, ahorita estamos concentrados en el miedo social, por decirlo así. Ajá, ajá. Como les dije, el miedo es una reacción del cerebro, no define que es porque tienes miedo, solo es miedo y ya, ¿no? Solo te da como que ese shock de alto, es Ajá. emergencia, ¿no? O sea, pone como la alerta de emergencia. No hagas esto. Nah, Es como de, bueno, está bien. O haz esto. O haz esto. Pero no lo piensas, o sea, no analizas qué puede conllevar todas tus acciones. No lo razonas en el momento, Ajá. ya después. Porque está detenido de tantas hormonas que tu cerebro inyectó. Oh, mira, pues su ¿viste? pinche madre, no. Pura pinche información chida. Existen varios tipos de miedo, como los instintivos, que son instintivos. Instintivos, ¿no? Ajá, Ajá. como lo que pasó de mi primer movimiento es No, huir. esos, no, ahí no te confundas, son los, ves que hay experimentos que ponen fotos de una serpiente, Ah, ya. Tiene miedo. Ya. pero no conocen que es una serpiente. Ajá. Entonces son esos que, digamos que son, que heredaste de años. Oh, ya, De- toda la evolución de que evolución. conlleva. Ah, ok. Ah, O sea, mira. ahí Miedos esos genéticos, ¿no? ¿Eh? Miedos genéticos, ¿no? Por decirlo así, o O sea, sea, pues, según yo, hay 2 miedos naturales que todo ser humano tiene. El miedo a los ruidos, a ruidos fuertes. Ajá. Y el miedo a conocer a ti. Exactamente. Entonces me va a embriagar. me vio la que le A pasó a ver. Toño, güey. Espérate, güey. Ese es otro capítulo, güey. ¿No? Y el miedo a caer de una altura alta. Ah, ok. O sea, caer hacia vacío, pues, o hacia algún lugar alto, automáticamente genera miedo a lo que se llama como vértigo. Mira. Según yo, ese miedo lo tienen todas las personas. ¿Mm? Solo que a lo mejor algunas lo pueden como sobrellevar de una forma más tranquila. O disminuir, ¿no? O disminuir, ajá, exactamente. Ujú. Pero por ejemplo, si escuchas un ruido fuerte, automáticamente Ah, pues, volteas y te pones a la defensiva o corres, güey. Por ejemplo, el baño, Eso güey, es se lo cierra, güey, y es la Pues, niña no, que está ahí, güey. Exactamente, güey. La niña que está ahí, güey. Quiere defecar, güey. Continúa. Sí. Miedo a tapar el baño, güey, eso pasa. No. Culera, güey, que lo destape, güey. ¿no? Bueno, en casa ajena, en Pero casa esos no ajena. son instintivos, güey. No, pues No, sí da culo. no seas miedo. Ahorita vamos a los siguientes miedos. Ah, ok, ok, ok. Dale, continúa. Mira, Vamos, los por favor. instintivos ya tienes 2 ejemplos muy buenos de ti, ¿no? Ah, Que no tienes que vivir algo, o sea, antes quedarte de 10 pisos para saber que la altura está culera. Sí, güey. sí, sí. O sea, ya sabes como, o sea, que por instinto que está mal, güey. Ah, Y o los irracionales o desproporcionados, que son tipos fobias, que no tienes por qué tener miedo. Ajá. Cuando un perro sale en la tele, güey. O sea, el perro sale ahí, güey. No, pero ¿qué tal si sale en una pinche casa de ladrando? ¡Guau, ¿qué pedo, güey? Tranquilo, güey. Pero es diferente, pero eso es como más racional. Más un poco. en vivo, ajá, sí. Pero que pasa un perro en la tele que tengas miedo, No, ya. tampoco te mames. Eso pues es de irracional o desproporcionado. Creo que vi un lindo gato. Pero hoy en especial, este capítulo, Ajá. nos centraremos en los miedos aprendidos. ¿Aprendidos? Ajá. Ah, Que engloba a la asociación, imitación y evitación. ¿Evitación? Ajá. Ok, ok. La asociación es el que te mordió un perro de niño Mm, y ya después de eso hay asociación directa e indirecta. No le pegues a la mesa. ¿Verdad? La directa es cuando el perro te muerde y tienes miedo de ahí en adelante a puros perros. Es la directa. Ah. La indirecta es, te pasas en un parque, tienes miedo a pasar por los parques o tienes Ah. miedo a esos animales peludos. Gatos, Ah, ya, pollos, en general. ratas.
Ajá, ok. esos son los indirectos, que incluso sería más complicado todavía tener eso. O sea, por ese pequeño cosa, güey, ya tienes miedo de ciertas peculiaridades. Ajá, Sí, que tu cerebro asocia automáticamente al ver eso, ¿no? No, mira, muy buena. Yo no sabía eso, ¿eh? Debería ser científico. Espérame, para ver si... ¿Cuál era tu ejemplo de hace rato que te dije que te callé? Porque a ver si vamos a llegar a esta parte. El miedo... De tapar el baño. Ah, ok. Hay dos, güey. Creo que entraría en levitación, entonces mejor ahorita no lo... ¿No te olvida? Ok. Es que le evita la caca. No. La mitad, porque otra mitad está tapando el baño. El siguiente es la imitación, que es tu mamá le tiene miedo a las arañas, tú porque ves que las arañas son malas porque tu mamá actúa de esa forma, También te da le tienes miedo. ¿Ese cuál dijiste que era? Imitación. Imitación. Imitas a la persona más cercana hacia ti. Ah, no manches. Obviamente eso se da en tempranas edades, porque ya cuando te desarrollas una mente como propia, ¿no? propia, Un ajá, criterio como- propio, ¿no? Pero pues, con el adulto, Ajá. ya es más difícil caer en esto. O sea, puedes caer en asociación y evitación, pero la de imitación es más como más pequeño todavía. O sea, Que por ejemplo puede seguir pasando, ¿no? Imagínate una persona que viaja a un país y le pasó algo muy culero como de, no sé, tipo secuestro, algo así, ¿no? GTV, que afortunadamente se haya salvado y regresa a contar su historia y se te da el miedo de, no mames, pues así ya no quiero viajar, güey, porque qué tal y me pasa lo mismo. Es como lo que tienen asociado muchos países, aquí en México, ¿no? De balazos y... Pues sí, muy incorrecto, ¿no? Así que O sea, no, güey. salgo a las 3 de la mañana aquí, nada. O sea, no tanto, pero sí también influye en darles como que esa prioridad de decir, está mal aquí, o este lugar está muy feo. Pero hasta que no lo conozcas o lo vivas, bueno, a mi parecer, ya es distinto, como decir, pues voy a tal lado, no sé, en un lugar, Tepito, güey. Voy a las 2, 3 de la mañana y dicen, no, pues nunca vayas a las 3. Yo una vez fui a las 3, 4 de la mañana ahí en Tepito y no me pasó nada, o sea, a lo mejor fue porque estuve poco tiempo, pero no me pasó nada. A lo mejor y en otros lugares, güey. A lo mejor y a veces pasa que estás en el lugar y hora incorrecta, ¿no? güey. Puede ser también, ajá. No sé, pero ahí estaría. Continúa. Y el tercero que sería evitación es cuando haces una cosa, la vuelves a hacer y haces una cosa, sale mal, la vuelves a hacer, sale mal, ya la tercera, cuarta vez dices que si lo vuelvo a hacer va a salir igual. Entonces empiezas a evitar eso. Es por eso la de tapar el baño, güey. O sea, tú lo tapaste en tu casa y ya salió y sabes que puedes tapar un baño, güey. Sí. Dices, ok, y ya lo tapé una semana y a la siguiente semana pasa lo mismo. Sí. Entonces, no. Sí, ya debo comer más sano, ¿no? Ajá. Tienes la confianza de hacerlo en tu casa, porque pues X, Sí, ¿no? desde su casa. Pero No, si pues vas a tomas otra de casa fibra, carnal. y no te ha pasado en la semana, obviamente vas a tener que evitar esa parte, Ajá. porque te sientes así. También pasa cuando, que creo que es lo que la mayoría de nuestra audiencia va a caer, cuando hablan frente a otras personas. En público, ¿no? Ajá, algo tan pequeño como un salón, dijeron cosas, se burlaron y la chingada. Ajá. Pasó una vez, pasaron 2 veces, ya la tercera dices, es que ya no, y Ese quieres... miedo escénico, ¿no? Ajá. Bueno, Puedes traer como ejemplo, ser- ¿no? ajá, ser un ejemplo, pero siento que ese sería más al desproporcionado e irracional. Pero ahí también como que traería también en la confianza de la persona, ¿no? O bueno, yo creo en eso. De, por ejemplo, si yo... Es que si la confianza sí entra, Ajá. pero con miedo en sí. O sea, O cuando sea, estás es teniendo, parte de, pues siento que eso lo vas a contar más adelante, ¿no? Me imagino. eh, De que, ¿Qué? por ejemplo, siento yo, el miedo se va quitando conforme a la confianza. Ajá. Pero siento yo en todo ámbito. bueno, realmente eso es como lo que quise decir con la definición de miedo. Ajá. O sea, si tienes confianza, es una herramienta mental que ya tienes. Ajá. Entonces ya no vas a sentir miedo. Ajá. Pero si no tenemos esa herramienta mental, obviamente vamos a sentir miedo. Ok. Pues dije, con cosas como mentales, igual físicas, teniéndolas, podemos aumentar un miedo. Pero, o más bien, no vamos a sentir miedo porque tenemos esas herramientas. Y sentimos miedo va a ser a poco grado, por decirlo así. Sin embargo, si no las tenemos, vamos a tener esa sensación y vamos a caer en la irracionalidad, que es lo que ahorita nos centramos más que otra cosa. Ok. Porque tus latidos y tus ojos, sinceramente, a nadie les va a importar. Sí, pues sí. Pero tus acciones de tu pensamiento irracional sí les va a importar porque eso sí le vas a actuar, güey. ¿Pero crees que ese miedo se pueda ir quitando conforme lo vayas a desarrollar? O Sí, por eso Sí, tienes que ¿no? tener esa herramienta mental. Porque, como le Pero a mí dices, me da mucho miedo tener mi vaso vacío. Es algo que digo, es que es como... Yo no quiero- uy, qué miedo. Yo no quiero tener miedo, por eso lo dejé. Uy. Es como el ejemplo que quería poner de... expuse una vez, se rieron, ¿no? Expuse una segunda vez,
se vuelven a reír, dices, ya tengo ese miedo de que se vuelvan a reír, pero dices, pues, a lo mejor y puedo mejorar o puedo evitar hacer esto u otra cosa, irlo mejorando y se va como que minimizando ese miedo. Sí, Ujú. sí, pues, Sí, sí, sin sí. embargo, eso va a pasar cuando empieces a pensar racionalmente. Ajá. Porque si el profe de repente se para y te dice, ¿tú vas a exponer ahorita? Ajá. No te dio tiempo para prepararte. güey. Entonces, no puedes evitarlo. No vas a poder pensar porque tu miedo va a activarse Ajá. y ya vas a hacer lo que se te ocurra. Y Improvisar, obviamente vas a improvisar. Pero si improvisas mal, vas a caer y vas a repetirse lo que hiciste anteriormente. Exactamente. Si te dicen, tienes un mes, en un mes, o sea, bueno, de eso que te dicen, tienes el 28 de junio para vas a Poner, poner, ¿no? y vas en mayo el 20, pues tienes más de un mes para poder prepararte y Ajá. poder, hasta si quieres desarrollar esa habilidad de hablar en público. Hay varios videos y eso, pero obviamente la práctica es el maestro, pero tienes que quitarte ese miedo, pero ya estás pensando racionalmente. Cuando te dijo, de seguro tal vez descargó ese miedo, pero muy poco. Si te habrá dicho eso en ese momento, ya habrá chingado a tu madre, pero ya es... Sí pasa, no lo hagan, profesores, no mames. No se pasen de es que sí verga. se pasan de lanza, güey. Creo que tuvimos un profesor así, ¿no? De que nos decía, ¿exponen ahorita? Yo no. Ah, no, entonces yo fui el que cuando me separé de ustedes. Él limpia con nosotros. Bueno, de nuestros conocidos, de nuestros amigos ahí de la facultad. Que sí, yo tenía un profe que sí, como de, tú vas a exponer esto. Y, ¿cómo? Si apenas lo estamos viendo. Aparte tienen que dar clase, ¿no? Pues eso le pagan. Ajá. Pero sí está- te daba, como dices, te da el shock en el momento del miedo y decir, no, pues, ¿cómo lo voy a hacer o qué onda, no? Y si no sabes, como dices, si no sabes improvisar o sabes del tema hablar, o al menos hacerle a la mamada, güey, Ajá. de hablarlo con seguridad, porque esto también influye sí. bastante, de hablarlo con seguridad y decir, pues esto y esto y esto y esto y esto, ya, me la pelan todos. Ajá. Pero si no lo tienes esa capacidad tal cual, que también es muy bonito que lo desarrolles, Ajá. porque pues, sí, imagínate de un momento a otro te agarran de a pendejo y ya valiste madre. Pero está chido. Ajá, continúa. Bueno, después de Siempre, todo sí. esto, podemos entender que sentir miedo, que no es malo sentir miedo, Ujú. sino más bien es cómo dominamos el miedo. Ajá. El problema no es el sentir miedo, es natural, pero tenemos que dominarlo, Ajá. que realmente es lo que debemos hacer. Una forma de entender que... Te roban aquí al lado. Sácala acá. A ver, yo saco mis dos botellitas, espérame, están en su culo. No, tiene que ser una UCI, güey. Estos son negros. Estos sí es de cáncer. ¿No? Oh, madre. Ok, No, no necesita gente, ¿eh? Una, güey. ¿Qué parte que fuimos inclusivos al principio? Valió verga. Ah, sí, sí. Bueno, saca lo que tú quieras. Saca esta, güey. Una forma es la de entender, o sea, de cómo, porque se perdieron de seguro, Ajá. de cómo dominar el miedo, es entender que tenemos el poder de elegir cómo actuar. Esto implica el poder sobre las percepciones del mundo que tenemos y podemos cambiar. Cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida, ese poder para poder hacer lo necesario en nuestro crecimiento, el poder para crear alegría y satisfacción, y ese poder de crecer y o amar. Carnal, Se escucha solamente- complicado, ¿eh? Sí, Carnal, sí. solamente me acordé de Soy Poder. la llama que llama. No, ese poder La llama que llama. El chivo que chivo. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? Pero sí, sí te escuché. Ajá. bueno, es el poder que tenemos sobre el consciente. O sea, Tratarlo de, Sí, sí, sí. de dominarlo, De de dominar. minimizarlo, porque obviamente no Hay lo que vas a... dominarlo hasta cabrón, güey. o sea, sí. O sea, Sí, pero tienes que poder es que, por minimizarlo. ejemplo, o sea, tal vez sí, en un asalto, porque tu vida está comprometida. ajá. Bueno, tal vez sí, que está complicado, pero estamos hablando de formas sociales. Sí, sí, ok. Ah, Sí, yo estaba desviando a otros miedos. Sí. O sea, estamos, sí, sí. por eso dije como a la mitad, Sí, sí, sí. que nos sí. íbamos a contestar en esto para que no se Ah. vayan, como, ¿qué pasaría? Pero si estoy enfrente de un güey que tiene un arma, pues obviamente sí, Sí, es más sí. complicado todavía. Sí, pues el podcast se trata de temas sociales. Sí, güey. Sí, ok. No, de Perdón, miedo, me perdí, me ¿Cómo, perdí. ¿Cómo evitar El un pendejo eres tú, asalto? güey. Me desmayé, sí. Perdón. O sea, por ejemplo, algo que podemos cambiar, güey, es cómo decimos las cosas. Por ejemplo, el cambiar no puedo al no lo haré. Ajá. El yo debería a yo podría. El si tan solo
o la próxima vez, o sea, cambiarlo, esas palabras, para podernos ayudar. O el qué haría, también podría entrar ahí. El qué hacer. Ajá, bueno, sería más como el yo podría o yo podré. O yo puedo, ya Yo puedo, ajá. afirmándolo, ¿no? ¿Qué haría o qué haré más bien? Ajá. O sea, cambiar esas palabras. Ajá. Si bien el chiste la vas a escuchar tú solo, y creas que no sirves, realmente sí sirve, porque Sí, sí, sí. aclaras a tu mente que que podemos cambiar. Sí, o sí, sea. sí. Que es algo muy Por eso importante. digo, estamos hablando socialmente. O sea, Sí, sí, sí. Es algo muy importante lo que dice Felipe, que una vez en una peda me lo comentó y me lo dijo de, no digas que, o sea, no te preguntes, afírmalo. ¿Por qué? Porque si dices, ¿cómo le puedo hablar? Pues ya estás entrando como que te estás llenando de bastantes ideas, de varios escenas, varios puntos de decir, si le hablo, va a decir esto y esto y esto, si le hablo así, va a decir esto. No, ve y háblale. Lo que resulte, si sale bien o mal, estás aprendiendo tal cual. Sí, en vez de decir, ¿cómo puedo hablarles? Le voy a hablar. Ajá, exacto. O sea, ya afirmándolo de que vas a hacer tal acción. Obviamente tampoco vas a decir, voy a meter mi mano a la boca del lobo o del león. Tampoco, o sea. No, eso sí lo voy a cortar. Eso sí lo voy a cortar. Eso sí lo voy a cortar. no, Corta esto. No más deja las risas. Güey, te No, mamaste, güey. no. O sea, sí, hubo negro, pero madre. Sí, sí, sí. Ay, hasta yo admito que me pasé de Bueno, y así regresamos porque Titi nos dijo que no debería. Ok. Está muy cagado, pero no fue. Ajá. Baja la reacción nada más. Ay, güey, no mames. Hasta me dolió el cuello, güey. Te entra el miedo, ¿no, güey? Me entró miedo. Bueno, ese es, digo, estamos obviamente enfocándonos en lo social. Lo Eso quiero que social, quede ajá. muy claro. Ajá. Sí, sí, sí. Porque, digo, si tu vida está en peligro, obviamente no vas a hacer esto. Pero estamos hablando de cuando es exponer, hablar a una persona, algo más social. Otra forma es evitar perder el tiempo y la energía preocupándonos por lo que sucedió ayer o lo que sucederá mañana. Si tenemos miedo, no nos daremos cuenta del milagro que supone estar vivos y de que podemos ser felices ahora mismo. Muchas veces escuchamos lo que vive cada día como si fuera el último. Eso siempre escuchamos, ¿no? De, vive este pinche día. Vive al momento, Como ¿no? Pero, el límite, ¿no? pero, sinceramente, esto puede traer problemas a futuro. Sí, sí. Por eso es mejor tener el pensamiento de vivir cada día como personas, o como las personas que acaban de ser rescatadas de una muerte segura. Mira. O sea, que sabes que todavía puedes vivir mucho tiempo, Ajá. pero no sabes cuándo te puede llegar. Porque acabas de vivir algo muy traumante. Pues como la gente que, o sea, sin mala onda, los que están en, ¿cómo se les dice? En, Lecho de muerte. no, en terminal. ¿enfermedad terminal? Ajá, enfermedad terminal, lo disfrutan, obviamente, pues porque pues ya saben que va a llegar ese punto Sí, en el sí. que pues ya vas a dejar de existir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, esto es, todos tenemos planes, miedos, muchas inquietudes y muchos sueños, que nos encerramos en el miedo o escapamos en los mundos imaginarios. Un ejemplo es videojuegos o que te decías en un cuento, pero no por disfrutarlos, sino porque quieres evitar tu vida. Sí, quieres evitar riesgos, ¿no? O sea, Ajá. ya tienes como que ese mundo donde poder escapar. Ajá. Ajá, sí. Y Y eso eso sabes está que más nada, que- es como Bob Esponja cuando se encerró O sea, en está casa. chido, o sea, para mi parecer, está sí. chido. Está chido de como que dejar tu vida, o sea, estar en el momento por estar disfrutando otra cosa que te guste. Ujú. Pero tampoco es como tan... O sea, pero no hacer eso que te guste por evitar vivir tu vida. Exacto, exacto. O sea, sí hay que disfrutarlo. ajá, o sea, hay momentos. Hay que diferenciar entre el gusto y disfrute y a solo por evitación. Ajá, exacto. ¿A ustedes les ha pasado? Porque yo sí un tiempo, ya tiene como 3, 4 años. No, un poquito más, antes de que empezara a tomar, yo creo. Sí, como empezaron a saltar un poquito por mi casa, sí me daba miedo salir, de decir, verga, ahorita va a salir, me va a saltar, o subimos un pecero, porque decir, puta madre, en el pecero va a valer verga. Sí. Y prefería quedar en mi casa, decir, pues para qué chingas algo, ¿no? Mejor me quedo aquí, aquí no me pasa nada. Que también, quién sabe, porque luego hay gente que se mete a robar o Sí. vale tú verga, tienes ¿no? O sea, ese- ni ahí está seguro, ¿no? Sí, sí. Pero a mí sí me llegó a pasar y sí tuve como 6 meses casi sin salir por lo mismo de que me daba miedo Y salir a aparte sí te hacer algo. asaltaron 2 veces, ¿no?
Ah, sí, porque ya le agarré la costumbre y dije, no, bueno, así. Ya cuando te pasa 2 veces, le pierdes el miedo. Ya era cliente frecuente, ¿no? Ya te la sabes, carnal. Pues, Una vez sí, güey, me habían asaltado con una semana antes, me volvieron a asaltar, güey, y tenía una cartera sin nada, güey, con ni pura INE, nada más, güey. Dije, no, pues nada más tengo esto. El güey la vio, ah, pues ya toma. Y venía con otro güey. No, ¿cómo que se la das? Y la agarra, güey, se la lleva, güey. Y adiós cine. ¿Y qué? Adiós Y cine. se adiós cine, güey. Tuve que buscar por tercera puta vez en el año. ya hasta te dan tu calendario, ¿no, güey? Cada año. Lo veo aquí en 2 semanas, joven. Al rato paso. Ahora te paso. Ay, ¿qué tal la familia, Martita? ¿Cómo va el hijo? ¿Todo ¿Cómo va el bien? hijo? No, güey. ¿Qué ¿Qué se va de tu papá? Ya salió del anexo, todo chido. Y la abuelita, no, pues está un poquito enferma. Pues, No, salud, la salud. salud para ella. Para mis bendiciones. Perdón, continúa. Bueno, por eso hay que enfrentar directamente nuestras necesidades y observar que empiezan a disiparse. Ajá. Yo digo que por eso, o sea, para mi pensar, o en el transcurso que yo he vivido un poquito, es de que si tienes el miedo a realizar una cosa, a pesar de que tengas errores o lo digas salió mal, no lo tomes como que un error, sino tomarlo como el aprendizaje para que te digo, como ya lo dije anteriormente, es pues ir mejorando, ir diciendo, no, pues a lo mejor dije esto mal, pues a la siguiente no lo digo, o evito cualquier otro tema, ¿no? Exactamente. Me gustó, pero estaba mejor en las conclusiones. Perdón. Bueno, pero a lo mejor puede ser para esto todavía. güey. Ajá, sí, Es sí. que muy buen punto. Pero güey. sí Ajá. podría ser así, ¿no? Sí, sí. Para mi parecer. Ujú. A mí me pasó en el 2021 que sí no quise como mencionar los videojuegos y la neta no quise como vivir lo que tenía y todos los pendientes que tenía. Pasó algo un poco complicado a principios de ese año Ajá. y como que lo quise evitar y ya hasta como ponle que septiembre, octubre como que tuve que bajar los pies al suelo de ¿qué está pasando? Ya incluso todavía como era más bien, no sé, según yo no tengo problemas Ajá. y resulta que tenía en septiembre y dije bueno pues ya se resuelven solos, ¿no? Ahí cabe Y- que cada persona no sabe lo que realmente tiene uno. Hasta que una tercera persona, se lo comenta o dice, a lo mejor y te veo extraño, tienes esto y esto y esto. A mi parecer, porque a mí también me llegó a pasar de que yo decía, pues estoy bien, ¿no? Pero en el subconsciente que tenía, yo me distraía en otra cosa por no estar viviendo en la realidad. Yo me distraía tan cabrón de decir, pues estoy bien, estoy disfrutando. Según para mí era mi disfrute, pero pues, a final de cuentas tenía algo mal. O sea, no... Y ya hasta en diciembre que Ajá. una persona así, para decirlo así, dijo es que esto ya no está chido. Fue de, ok, tienes razón. Y todo diciembre fue encerrarme en mi cuarto, pero como haciendo una estrategia de vida, por decirlo así. Ajá. De cómo voy a afrontar todos estos problemas que tengo. Y que crecieron por pendejo que me hice todo lo que quedó del año. O sea, literalmente fue un año Ajá. que no hice nada. Güey. Ajá. Y ya se fueron resolviendo poco a poco, pero porque ya los fui llevando a cabo, güey. Ajá. Oh, ya. Por eso te digo que es malo evitarlos, Ajá. enfrentarse. Ok, mira. Un ejercicio que ya habíamos mencionado en el capítulo 5. Comunicación. Bueno, te voy a Comunicación. preguntar, Carnal, ¿qué güey. A la te- siguiente que te pregunte, te calles porque se ve enojado. Ok. Y ya después tú lo callas y dices, yo sí sé, perro. Ah, chale. Pero, ¿qué pasó en el capítulo de comunicación? Comunicamos cómo comunicar, ¿no? Algo diferente al podcast. Bueno, algo que cambie el podcast tantito. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? A ver, espérate. ¿Nos embriagamos? Sí. Eso es normal. Sí, pues es habitual. Hablando de... Sácate la... Ah, sí. En lo que pienso. Tú las tienes, ¿Tú las tienes, güey? Ah, sí, cierto. Ahora, Es no, que ahora- siempre las tienes allá. Es que ahora no me dejaron a cargo de las preciosas, güey. Precioso. ¿Tú sabes qué cambió? Realmente no recuerdo, o sea, no... O sea, ¿qué hizo diferente ese podcast? ¿Te acuerdas? Pues estaba limitado. Ah, sí, el invitado. Ajá, sí, cierto, sí, cierto. Sí, pues. Me lo ganaba, pero ya había pensado que era. Sí, porque me acordé que en el quinto teníamos invitado. Toño demuestra que se aprende. Huevo. Pues, Chupa. Dale, ¿Qué? Perdón, es que la ¿Cómo lo va a abrir, güey? he puesto la verdad en práctica pues, los capítulos, aunque te digo, otra vez lo vuelvo a repetir. Espera. Bueno. Sí, está. Es que le moví algo, le metí una tecla, pero quería ver que no moviera nada. Ok. Ajá. Corte. No, está bien, sí. Ajá. Ok. Que, o sea, no es por ser mamador, pero sí he puesto como que parte de los capítulos en práctica. Práctica, ¿no? O sea, te digo, a mi forma de ser, no tal cual de lo que hemos dicho, porque pues
Ya ahí tienen la advertencia al inicio. Y y pues. ¿Qué pedo que es esto, güey? Un dildo. Es una varilla doblada. Creo que- Creo que es para hacer los castillos, ¿no? Una madre para Supongo. hacer chinga. No sé. Pero continúa. ¿Con qué quieres que la abra? ¿Con esto? ¿O con esto? No mames. A ver con esa parte. ¿Con esto? A ver. ¿Sí? Yo siento que es más fácil con otra porque es más fácil siento yo hacer palanca. Ya ve. Ahí no puedo. Ajá. Uy, no. Uy, no. ¿Qué pedo? ¿Qué me dormí? Todo pendejo. ¡Hola, Hola, güey! ¡Oh, no! ¡Oh, pendejo! Chupa el líquido, se dobla. Espérate, Carlos. ¡No! No, va. No. Sírvele tú. Toma, que te lo Ajá. déjame un cacho nomás. Hace calor. No, te doy un quesito por si quieres, por sudar. Ay. Ajá, contra. ¡Hola! Puta madre, me lleva la verga. Dificultades técnicas. Tararata, tarata. Tararata, Tiempo, Tiempo, tarata. corte. Aquí se corta. Me lleva la verga.